Muy buenas, soy Marcos Vázquez y estás escuchando un nuevo episodio de Preguntas y Respuestas aquí en Radio Fitness Revolucionario. Empezamos hablando sobre los péptidos que están ahora muy de moda, se venden para regenerar tejidos, para mejorar el deseo sexual, para aumentar la hipertrofia, pero ¿qué son realmente estos péptidos y sobre todo, funcionan de verdad? Cambiamos después de tercio para ver si los probióticos podrían reducir las alergias o cómo se relaciona la salud de la microbiota con varios tipos de alergias, de problemas de piel, etc. Hay dos preguntas después sobre entrenamiento. En una hablamos de los clústeres y en la otra de cómo maximizar los beneficios del entrenamiento de fuerza cuando tenemos poco tiempo. Por ejemplo, por tener hijos pequeños y de paso sabrás si tener hijos se asocia con más o menos longevidad. Y por último, vemos cuál es la proteína aislada más recomendable o qué opciones tenemos. Antes de pasar a las preguntas, un mensaje rápido de nuestros patrocinadores, WeBotanics y PaleoBull. WeBotanics tiene varias líneas de productos para mejorar la salud metabólica, la salud de la microbiota, para descansar mejor o para la salud femenina. Y recientemente han sacado un omega 3 de alta calidad que se suma a su triple magnesio y a otros productos superventas. Y PaleoBull, por su parte, fabrica barritas de energía en base a productos reales, creatinas funcionales, superalimentos como extracto de arándano, psyllium, espirulina, hongos como reishi. O de la mano de Lidia Valentín han sacado ahora Atenea, un producto ideal para la recuperación con dextrina cíclica, que es un carbohidrato de última generación para recargar glucógeno. Tiene también proteína, creatina, en definitiva es un todo en uno. Y por supuesto destaco también mi proteína favorita, Panacea, de suero de vacas alimentadas con pasto y que comentaremos en la última pregunta. Podéis ver todos sus productos en webotanics.com y paleobull.com y tendréis un descuento con el código FR10 en mayúscula y con número FR10. O si visitáis tiendafitnessrevolucionario.com, todo junto, veréis una selección de sus productos y varios paquetes para ahorrar. Y sin más, pasamos a vuestras preguntas. Buenas, Marcos, ¿qué tal? Nada, como todos, agradecerte mucho por todo tu trabajo. Llevo ya muchos años siguiéndote y, bueno, llegando a los 40... Casi que todo cobra muchísimo más sentido lo que dices y las cosas que tratas. Quería preguntarte, solo por curiosidad, porque estoy viendo como en redes y demás que empieza a hablarse mucho, o quizá mi algoritmo me marca, sobre reta y péptidos y cosas así para quemar grasa y este tipo de cosas. Y la verdad que he investigado un poco, pero no logro entender bien si es farmacología de la chunga, por decir así, o si es algo que tiene sentido científico, que está bien. Bueno, si quizá ya has respondido a la pregunta en otra ocasión, pero si no, creo que estaría bien hacerlo. Muchas gracias. Gracias por la pregunta. Hablé sobre péptidos hará 3 o 4 años, pero es verdad que en los últimos meses se escucha hablar mucho más sobre ellos, así que vamos a hacer una actualización. A nivel estructural, los péptidos son cadenas de aminoácidos, por lo que no dejan de ser pequeñas proteínas. De hecho, por convenio se habla de péptidos cuando tienen menos de 40 aminoácidos. Si tienen entre 40 y 100 serían polipéptidos y a partir de 100 se habla ya de proteínas. Pero obviamente esta división es bastante arbitraria. ¿Y por qué estos péptidos son tan importantes en la medicina? Pues porque tienen multitud de funciones. Pueden reemplazar algo que el cuerpo ha dejado de producir o que produce en poca cantidad, y un ejemplo de esto sería la insulina, que se inyectan los diabéticos, principalmente tipo 1, y antes de este péptido pues la enfermedad era mortal. Otros péptidos activan o bloquean receptores y aquí el más famoso en los últimos años, o los más famosos porque son varios, serían los agonistas del GLP-1, ¿no? Como semaglutida, como tirzepatida, que activan receptores relacionados con el apetito y la glucosa y por eso se usan principalmente en diabéticos o en personas con obesidad. Y tengo episodios donde profundizamos en estos. Y de hecho estos compuestos, estos fármacos han ido avanzando. Inicialmente eran solo agonistas del GLP-1, después vinieron los agonistas duales de GLP-1 y GIP, y la reta que mencionas en tu pregunta es la retatrutida, es un nuevo fármaco todavía en estudios, no está aprobado, pero que en ensayos clínicos pues muestra una mayor pérdida de peso y es un agonista triple de GLP-1, GIP y glucagón. Habría un tercer tipo de péptidos que no simulan nuestras hormonas, sino que estimulan su producción, ¿no? Como algunos que aumentan nuestra producción de hormona de crecimiento, o en el mundo de la cosmética se están comercializando ya algunos que estimulan el colágeno o que producen un ligero efecto Botox al reducir las contracciones de los músculos faciales, y son cosas que comento en mi libro Vive Más. Entonces, es un mundo muy interesante, con fármacos ya en uso muy efectivos que resuelven problemas importantes dentro de un mercado bien regulado, vamos a decir, ¿no? Controlado, con garantías de lo que compras,
Pero en paralelo hay un mercado, no sé si negro, pero vamos a llamarlo gris, de compuestos que se escuchan constantemente en redes sociales, en foros como el BPC 157, como el TB500. De hecho, estos dos se suelen tomar juntos y se les llama el Wolverine Stack, ¿no? Por la capacidad de regeneración del lobezno. Tenemos también la quispeptina, que se recomienda para mejorar el deseo sexual o incluso la fertilidad. El MGF, o factor de crecimiento mecánico, que se supone que puede crear hipertrofia localizada, ¿no? En la zona en la que se inyecta. Y como digo, mucha gente usa estos compuestos, muchos hablan maravillas de ellos, pero la realidad es que a día de hoy no hay ensayos clínicos en humanos que garanticen ya no solo efectividad, sino seguridad. Y de hecho hay varios casos reportados de respuestas inmunitarias, de toxicidad también, porque al no ser productos regulados, pues puede haber problemas serios de calidad, de pureza, o no sabemos desde luego el efecto a largo plazo de su consumo crónico. Por ejemplo, tanto el BPC 157 como el TB500 son estimuladores potentes de la angiogénesis, ¿no? De la formación de nuevos vasos sanguíneos. Y si bien esto es importante o puede facilitar la reparación de un tendón o de un músculo, pues esa angiogénesis es también el mecanismo que utilizan los tumores malignos para crecer y para hacer metástasis. Y ojo, no estoy diciendo que esto vaya a ocurrir si tomas estos péptidos, ¿no? Pero digamos que simplemente no tenemos estudios que demuestren que ocurre o que no ocurre, o que el riesgo quizás sea muy bajo, pero a día de hoy simplemente no lo sabemos. Esto por un lado. Y por otro, si hablamos de deportistas de alto nivel o de élite, pues estos compuestos actualmente están prohibidos explícitamente por la WADA, ¿no? Por la Agencia Mundial Antidopaje. Así que, en resumen, los péptidos son compuestos muy interesantes. Algunos, como la insulina, se usan hace décadas y salvan muchas vidas. Otros, como los agonistas del GLP-1, son más recientes, pero han sido muy estudiados y muestran resultados muy positivos en diabetes, en obesidad. Y hay otros, como algunos de los que mencioné, pues que podrían ser útiles, que quizás en el futuro se investiguen y se terminen regulando, pero a día de hoy no existen estudios serios en humanos. Hay dudas, por tanto, sobre su seguridad y, como digo, al no estar regulados, pues tampoco hay agencias que velen por la calidad de lo que compras, ¿no? Así que mi recomendación sería no usarlos y esperar unos años a que haya evidencia en un sentido o en otro. Hola Marcos, tú que sabes de tantas cosas y que lo has estudiado todo y que tienes evidencia científica, ¿podrías contestarme a esta pregunta? Verás, resulta que ahora empieza la época de la alergia al polen. Y he leído por ahí, pero no sé si fiarme mucho, que los probióticos pueden ayudar con los síntomas de la alergia. ¿Tú crees que eso es verdad? ¿Que es posible que tomando probióticos tenga menos síntomas alérgicos? Muchas gracias, espero que elijas la pregunta y gracias por ayudarnos a tener una vida más saludable. Un saludo. Gracias por la pregunta y no lo he estudiado todo, pero esto en concreto sí, y de hecho hablé ya de ello hace muchos años. Por ejemplo, en mi primer libro, Salud Salvaje, explico la hipótesis de la higiene que sugería que ambientes demasiado limpios, demasiado libres, ¿no?, de cualquier microbio o de cualquier patógeno, pues impedían educar, entre comillas, al sistema inmunitario y esto elevaba el riesgo de enfermedades autoinmunes y problemas como alergias. Y desde hace muchos años sabemos que, por ejemplo, los niños que se crían en el campo con más mascotas o que tenían más infecciones o que no recibían antibióticos de pequeños, pues tenían menos riesgo después de problemas autoinmunes, de alergias, etc. Pero más tarde esa hipótesis se refinó y pasó a llamarse hipótesis de los viejos amigos, porque se vio que la clave no sería tener infecciones, de hecho algunas infecciones de pequeños se asocian después con más problemas, sino que el beneficio vendría por la exposición a microorganismos con los que coevolucionamos durante cientos de miles de años, que son los microorganismos que encontramos en la naturaleza, en el suelo, en alimentos probióticos tradicionales, y la exposición a todo esto deriva en una microbiota más diversa que ayudaría a desarrollar una mejor tolerancia inmunológica y una menor respuesta alérgica a cosas como el polen, como los ácaros, etc. Y hay más cosas que contribuyen a esto, por supuesto, como tener un parto natural, o sea, que no sea por cesárea, la lactancia materna, la exposición a animales los primeros años de vida. Entonces tenemos mucha evidencia de que una microbiota saludable y especialmente durante los primeros años de vida pues puede ayudar a regular el sistema inmunitario y reducir el riesgo de todos los problemas anteriores, incluyendo alergias. Por tanto, pasando a tu pregunta, parecería lógico o al menos plausible que al usar probióticos que ayudasen a mejorar la diversidad bacteriana, pues podría lograrse también ese mismo efecto. Y la realidad es que hay algo de evidencia, pero los efectos son muy modestos y muy variables según la cepa, la dosis, la duración y el tipo concreto de alergia.
Por ejemplo, en rinitis alérgica hay estudios que ven mejoría con probióticos que incluyen Lactobacillus paracasei o Bifidobacterium longum. Para dermatitis atópica o eczema se ha visto beneficio con un probiótico de Lacticacibacillus rhamnosus, pero como digo, pocos estudios y con mucha heterogeneidad. Y como vemos, el efecto va a depender también mucho de la microbiota que ya tengas, ¿no? Al final estamos intentando intervenir o alterar un ecosistema complejo a través de un probiótico externo que muchas veces no va a poder colonizar nada o puede quizás modular la microbiota al pasar por ella, pero de manera muy temporal, ¿no? Y yo solo veo utilidad en estos suplementos si van acompañados de cambios de estilo de vida más amplios. Sabemos que lo que más impacto tiene, por ejemplo, en la microbiota es la dieta. Y no solo añadir más fibra, sino también polifenoles, alimentos fermentados, pero también el ejercicio y también la exposición a la naturaleza. Entonces, si no cambiamos nada y solo tomamos un probiótico, pues seguramente el impacto sea muy pequeño. Pero si hacemos lo importante, ¿no? Lo que realmente mueve aguja, pues un probiótico podría ofrecer un pequeño beneficio adicional. Buenas, Marcos. En primer lugar, agradecerte por toda la sabiduría y conocimientos que nos transmites, que en mi caso, pues, que son de gran valor y que me han ayudado a mejorar bastante en todos los aspectos de mi vida. Ahí va la pregunta. Soy una persona bastante activa a nivel físico. Me gusta ir al gimnasio, voy unos 3-4 días por semana y además juego a fútbol sala también. He escuchado sobre el método de entrenamiento en gimnasio de cluster set, que fundamentalmente consiste en entrenamiento de fuerza, pero en pequeñas series, vamos a decir acortamiento de series a 2 repeticiones, con mini descansos de unos 15-20 segundos, supuestamente para mantener velocidad, para mantener técnica y teóricamente, según he escuchado, que se obtienen mayores ganancias musculares de esta manera. Quería saber si esto tiene algún tipo de base científica o si has enredado al respecto. Muchas gracias y un fuerte abrazo. Gracias por la pregunta. Tengo un artículo bastante viejo sobre clústeres y otras estrategias de fuerza e hipertrofia, pero vamos a hacer una pequeña actualización. Primero, ¿qué son los clústeres? Pues básicamente son una estrategia de entrenamiento de fuerza donde una serie tradicional se divide en pequeños bloques o clústeres separados por descansos muy cortos intraserie. Por ejemplo, en vez de una serie tradicional donde harías, por ejemplo, pues 6 repeticiones de press de banca, pues con el enfoque de clústeres harías 3 mini bloques de 2 series cada uno separados por 20-30 segundos de descanso. ¿Y qué logramos de esta manera? Pues básicamente mantener más velocidad, más potencia en cada miniserie y reducir la fatiga acumulada dentro de la serie. Y la ventaja principal de este enfoque de clústeres es que al fatigarte menos en cada serie, pues podrías meter más volumen total en las sesiones de entrenamiento y como regla general, pues más volumen es igual a más progreso, al menos hasta cierto punto, ¿no? O sea, si metes más volumen el que te puedes recuperar, pues el efecto es el opuesto y vas a progresar menos. Pero bueno, los clústeres te permiten meter más volumen y estar además un poco más fresco en cada miniserie al hacer más descansos. ¿Y cuál es el problema principal de este enfoque? Pues que necesitas más tiempo. O sea, es una estrategia muy poco eficiente en términos de tiempo total del entrenamiento. Por seguir con el ejemplo de antes, de una serie de 6 repeticiones de press de banca, pues si la haces seguidas, ¿no? Si haces toda la serie seguida, vas a tardar pues 15-20 segundos, pero si la partes en 3 clústeres con 20-30 segundos de descanso, pues igual tardas 1 minuto o más, ¿no? Y es un press de banca. Si fuera un ejercicio más complejo que involucre más tiempo para posicionarte como si fuera una sentadilla, ¿no? En sacar la barra, ponerte en tu lugar, pues quizás tardes 1,5 minutos, ¿no? O sea que es 4 o 5 veces más tiempo. Y como dije antes, lo más importante es el volumen total, considerando que usamos el mismo peso, ¿no? La misma intensidad, y con clústeres, para hacer el mismo volumen necesitas mucho más tiempo. Y claro, al estar más fresco vas a poder meter más volumen, que es la gracia, pero entonces necesitarás todavía más tiempo. Y alguien podría estar pensando, bueno, pero si voy a ganar más músculo, más fuerza, pues no me importa invertir más tiempo, ¿no? Pero la realidad es que tampoco. O bueno, si hablamos de más músculo, más hipertrofia, la respuesta es que no se ha visto que se gane más. Y es lógico si entendemos, como ya expliqué muchas veces, que el músculo responde al esfuerzo. Es decir, necesitamos acercarnos al fallo muscular para aumentar la hipertrofia. Y lo que hacen justamente los clústeres es mantenernos lejos de ese fallo muscular. Por tanto, para ganar hipertrofia, para ganar músculo, no aporta nada.
Donde sí pueden tener un lugar los clústeres, y es donde de hecho se usan, es en deportes de fuerza máxima, ¿no? En deportes de power, como powerlifting, como halterofilia, o en aquellos donde busquemos maximizar potencia, como pueden ser en sprinters, en lanzadores, o bueno, en deportes como fútbol, ¿no? Donde la explosividad es importante, también tendrían su lugar. O sea, al final te permite seguir levantando pesado con alta velocidad y con poca fatiga, y eso tiene cierta transferencia a estos deportes. Entonces, resumiendo, los clústeres son más que nada una herramienta de gestión de la fatiga que tiene sentido en la programación de fuerza en algunos tipos de deportes o de deportistas, pero le veo muy poca utilidad en los programas de fuerza para público general, y por eso personalmente nunca los incluyo. En el mejor de los casos te van a dar los mismos resultados con mucha más demanda de tiempo. Lo que sí programo con frecuencia, tanto en los programas de fuerza de Momentum o de StrongVO, son los supersets o superseries, y lo voy a comentar ahora en la siguiente pregunta. Hola Marcos, llevo haciendo tu programa Barra Libre desde hace ya unos años. La verdad que me va genial, pero hace 2 meses que he sido padre por segunda vez y la verdad es que estamos durmiendo pues 5 o 6 horas, varios despertares, en fin, ya no me veo con fuerzas de entrenar 40 o 60 minutos, porque la verdad es que me he dado cuenta que me produce más estrés que beneficio. Entonces, lo que he hecho es reducir los entrenamientos a 20 minutos, 4 veces por semana, más o menos, y luego pues hacer zona 2 un día al menos, en 20 minutos, y si es posible 2. Mi pregunta es si crees que con eso es suficiente para obtener beneficios en cuanto se refiere a salud e incluso para mantener masa muscular o ganar masa muscular. Yo la verdad que me veo bien en el espejo, pero no sé si es suficiente este tiempo de entrenamiento o es poco. Yo, bueno, acabo los entrenamientos bien, no tengo sensación de haberme pasado de la raya, pero bueno, sí que es cierto que a veces me voy con ganas de más y no sé si debería forzar un poco o dejarlo como está. Así que nada, bueno, espero que selecciones mi pregunta y gracias por todo. Un saludo. Pues gracias por la pregunta y felicidades por esa doble paternidad. Y evidentemente los hijos tienen ese impacto doble en nuestras rutinas, ¿no? Por un lado, requieren tiempo y dedicación, y por otro, suelen dificultar nuestro descanso nocturno, por lo que incluso esos días que quizás tenemos más tiempo, pues nos encontramos más fatigados y con menos ganas de entrenar. Dicho esto, y para tranquilidad de padres y madres, tener hijos se asocia con más longevidad, no con menos, ¿no? Es decir, nuestros cuerpos están preparados para lidiar con esos déficits de sueño y esos estresores durante unos pocos años, y a cambio pues aportan mucho propósito, aportan estimulación cognitiva después, ¿no? Que son aspectos que potencian la salud, y el neto, según los estudios, es positivo en promedio. Hay estudios interesantes, por ejemplo, que comparan el impacto en madres biológicas versus adoptivas para ver si las causas de esto tienen que ver más con cambios fisiológicos por el propio proceso de embarazo o es más el proceso de cuidado, de crianza o de apoyo social cuando ya eres mayor. Pero bueno, dejamos este tema para otro día y me centro en tu pregunta o preguntas. Y tu pregunta principal era si eso que haces es suficiente para mejorar la salud, ¿no? Esas 4 sesiones cortas de fuerza a la semana, más una sesión corta de cardio en zona 2, y la respuesta, no tiene duda, es suficiente. Tenemos, de hecho, estudios con dosis mucho más bajas de actividad física, donde se ve ya un impacto positivo en la salud, por ejemplo, con los famosos snacks de movimiento de los que ya he hablado muchas veces, y en tu caso haces bastante más, ¿vale? No llegas al óptimo, que según los estudios se encuentra alrededor de 1 hora de actividad física al día, pero también va a depender de si llevas un estilo de vida más o menos sedentario, ¿no? Si además de esas sesiones de entrenamiento cortas caminas más o menos, pero digamos que lo que haces es una base bastante buena y te sitúa por delante de la inmensa mayoría de la población. Si hablamos de estudios científicos, uno de hace un par de años concluía que tan solo 60 minutos de entrenamiento de fuerza total a la semana se asociaba ya con una reducción del 20% de mortalidad por cualquier causa, y después la curva se empezaba a aplanar, ¿vale? Por lo que no por hacer el doble vas a tener mucho más beneficio.
Y algo similar en el caso del ejercicio aeróbico. Pasar de no hacer nada, meter 1 o 2 sesiones semanales, aunque sean de 20-30 minutos, pues reduce ya mucho el riesgo y, de nuevo, también la curva después se va aplanando. Eso en cuanto a salud general o mortalidad. Y después, si hablamos de mejoras de fuerza y de masa muscular, tenemos también varias publicaciones que estudian cuánto es lo mínimo para tener un impacto real y la dosis, por suerte, es bastante pequeña. Por ejemplo, el año pasado se publicó un estudio cuyo título podría traducirse así: adaptaciones musculares en entrenamiento de fuerza con una sola serie realizado hasta el fallo o dejando repeticiones en reserva. Este estudio incluía a 42 hombres y mujeres con experiencia en entrenamiento durante 8 semanas y comparaban 2 enfoques con una sola serie por ejercicio 2 veces por semana. Tenían el grupo que llamaban FAIL, ¿no?, que entrenaba hasta el fallo muscular, y después estaba el grupo 2 RIR, que se detenía dejando aproximadamente 2 repeticiones en reserva o en recámara. Ambos grupos hicieron 9 ejercicios por sesión para todo el cuerpo, o sea, era un full body, y 9 ejercicios puede parecer mucho para una sesión, pero recordemos que era una sola serie por ejercicio, por lo que eran sesiones cortas de menos de media hora. Y la conclusión es que ambos enfoques produjeron mejoras relevantes en fuerza e hipertrofia, pero el grupo que se acercó más al fallo logró ganar un poco más de masa muscular. Y esto es algo que sabemos de otros estudios, que para ganar fuerza no es necesario buscar el fallo, ¿vale? Pero para mejorar la masa muscular sí ayuda a acercarse un poco más y que las últimas repeticiones sean muy incómodas sin llegar necesariamente al fallo. Y después he hablado también en algún post de una revisión narrativa que se publicó hace unos años que daba recomendaciones concretas para optimizar las mejoras de fuerza y masa muscular con poco tiempo de entrenamiento. Y por ejemplo, en este caso proponían 2 sesiones semanales de 45-60 minutos y voy a resumir algunos de sus mensajes. El primero, algo que ya sabemos también hace mucho tiempo, y es que el volumen semanal importa más que la frecuencia. Es decir, en este caso hablaban de esas 2 sesiones semanales un poco más largas, en tu caso haces 4 un poco más cortas y el resultado final va a ser muy similar a igualdad de volumen y también de intensidad, obviamente. Proponían un mínimo de 4 series semanales por grupo muscular, por ejemplo, 4 series semanales para pecho, 4 para espalda, 4 para pierna, o bueno, en pierna podríamos distinguir entre cuádriceps, isquios, glúteos, aunque muchos ejercicios atacan todos estos grupos a la vez, ¿no?, con mayor o menor intensidad. Proponen un rango de entre 6 y 15 repeticiones por serie, dependiendo del tipo de ejercicio, pero con énfasis de nuevo en acercarse al fallo muscular en cada serie. Proponen priorizar ejercicios compuestos multiarticulares como sentadilla, press de hombro, peso muerto, press de banca, porque involucran más masa muscular, son más eficientes, y si haces sesiones cortas y las basas en ejercicios de aislamiento, ¿no?, como curl de bíceps o levantamiento de talones, pues va a ser poco eficiente, vas a tardar mucho tiempo o vas a activar poca masa muscular en esos 30-40 minutos. Y proponen también usar estrategias como las superseries o los supersets. No para los grandes movimientos de sentadilla, press de banca y tal, que generan bastante fatiga, pero para otros muchos sí tiene sentido trabajar con superseries, donde hacemos 2 ejercicios seguidos sin descanso entre ellos o con poco descanso. Normalmente los 2 ejercicios que pareamos involucran músculos distintos y así mientras unos músculos trabajan, otros descansan, y se ha visto que esta estrategia permite ganar prácticamente la misma masa muscular en menos tiempo, prácticamente la mitad del tiempo. Otro consejo que dan en esa revisión es hacer calentamientos cortos y no estirar, que a mucha gente le sorprende esto, pero sabemos que los estiramientos antes de entrenar no aportan nada. Bueno, después de entrenar tampoco mucho, o sea, lo que sí aporta es hacer trabajo de movilidad, pero la movilidad no es tanto hacer estiramientos pasivos clásicos, sino mejorar la fuerza al final del rango de movimiento, que es lo que explicamos en el programa Protocolo Bambú que tengo con los chicos de Enso Movers. Pero bueno, si hablamos de fuerza e hipertrofia, sí tiene sentido calentar 4 o 5 minutos antes, que es lo que hacemos en nuestros programas, ¿no? Momentum, Strong VO, y con eso es suficiente. Y después, antes de cada ejercicio con peso, puedes hacer un par de series de aproximación con menos peso. Y con eso es suficiente. O sea, no necesitas 10 minutos de calentamiento ni hacer 5 series de aproximación. Y por supuesto, no vas a lograr las mismas mejorías de fuerza, hipertrofia o V2 Max con un enfoque minimalista que con uno más completo, ¿vale?, con más volumen, como puede ser en nuestro de Strong VO, que es nuestro programa híbrido, pero puedes lograr el 60, incluso 70% del beneficio con la mitad del tiempo. Entonces, es una estrategia válida y sobre todo en periodos de nuestra vida en los que tenemos más limitaciones de tiempo o de energía. Y al final de tu pregunta decías que notabas que recuperabas bien y si quizás deberías forzar un poco más.
Y la verdad es que no hay una respuesta clara a eso, ¿no? O sea, está bien terminar el entrenamiento sintiendo que has dejado un poquito en la recámara, porque así vas a recuperar mejor. Y lo que puedes hacer quizás es seguir con ese enfoque, no dejando un poquito de margen. Y de vez en cuando, si tienes una semana en la que descansaste mejor o simplemente te sientes con más energía, pues ahí empujas un poco más, metes algo más de volumen, algo más de intensidad, y esta estrategia es más sostenible, sobre todo a partir de cierta edad, que intentar empujar al máximo en cada sesión. Buenos días, Marcos. Soy Daniel, de Sevilla. Mira, quería preguntarte sobre la mejor proteína que tomar como suplemento. Hay proteína de suero, clásica, pero luego veo también opciones porque busco algo sin lactosa o con la mínima lactosa. Veo, como te digo, proteína de guisante, de huevo, de soja, distintas combinaciones. Te quería preguntar los pros y los contras de estas opciones y, bueno, ¿cuál me recomendarías? Muchas gracias y, bueno, enhorabuena por lo que haces. Gracias por la pregunta, Daniel. Y te diría que en la práctica no hay muchas diferencias. O sea, si llevas una dieta con suficiente proteína de alimentos, entre comillas, reales, ¿no? Tanto animales como vegetales, no es muy relevante qué proteína aislada usas. Dicho esto, si hablamos de calidad de la proteína, ¿no? Desde un punto de vista de valor biológico, de facilidad de absorción, medido por métricas clásicas como está el PDCAAS, que es la puntuación de aminoácidos corregida por digestibilidad proteica, o métodos más modernos como el DIAAS, que sería puntuación de aminoácidos indispensables digestibles, pues la clasificación sería la siguiente. El suero sería la mejor proteína, seguida por la caseína, que ahora hablaré de ella, seguida por el huevo, seguida por la soja y después vendría guisante y arroz dentro de las proteínas vegetales clásicas. Y dentro del suero, a su vez, hay varias opciones. Está el concentrado de suero, que suele ser más barato y tiene algo de lactosa, y después tenemos el aislado de suero, que es más caro, pero prácticamente no tiene lactosa. Por tanto, salvo que seas muy intolerante, seguramente no tendrás ningún problema con el aislado de suero, pero sí podrías tenerlo con el concentrado. Y después hay combinaciones. Por ejemplo, en el caso de Paleo Bull, tienen Panacea normal, que es aislado de suero, pero también tienen Valkyria, que es aislado de proteína de leche, y por tanto tiene suero y caseína, que son las dos proteínas principales de la leche. Tradicionalmente se usaba mucho esta combinación porque el suero se absorbe más rápido, ¿no? Crea un pico más alto de aminoácidos, la caseína más despacio, y se pensaba que esto mantendría más estables los aminoácidos en sangre o durante más tiempo, y por ejemplo se recomendaba tomar caseína por la noche antes de acostarse para facilitar la síntesis de proteína muscular durante la noche, ¿vale? Pero en la práctica, salvo que hablemos de culturistas de alto nivel, incluso en esos casos, la verdad que se ha visto que da bastante igual y que mientras consumamos suficiente proteína durante el día, pues idealmente en 2-3 ingestas al menos, pues no hay que preocuparse mucho por el tipo de proteína exacta o el momento exacto de toma. O si prefieres una proteína vegetal, la de soja, como vimos, es buena opción, puntúa alto en calidad, pero en general las personas vegetarianas o veganas ya suelen incluir mucha soja en su alimentación y por eso yo recomiendo más la combinación de guisante y arroz, que es lo que hace, por ejemplo, la panacea vegetal de Paleo Bull. ¿Por qué esta combinación? Porque la proteína de guisante tiene bastante lisina, bastante arginina, tiene buen contenido global de aminoácidos, pero es relativamente baja en metionina y en cisteína, que son los aminoácidos azufrados. Y aquí es justamente donde destaca el arroz, pero que es sin embargo bajo en lisina. Y por eso, al mezclar ambas proteínas en el ratio adecuado, que es más de guisante y menos de arroz, pues logras un aminograma mucho más completo, más similar al de la soja y bastante cercano, de hecho, al del suero. Pero en resumen, mi recomendación general sería aislado de suero. Hay un montón de marcas, es abundante y vimos que es la mejor en términos de calidad, pero si notas alguna molestia o prefieres una proteína vegetal, pues te irá bien seguramente con una de soja aislada o mi favorita, como decía, la combinación de guisante y de arroz. Otra duda típica sería cuándo tomar estas proteínas aisladas, ¿no? ¿En qué casos? Y aquí mi recomendación es cuando te cueste llegar o los días en los que te cueste llegar a las recomendaciones óptimas de proteína, que dependen de cada caso, pero en personas activas pues pueden estar entre 1,2 y 1,8 gramos por kilo al día, ¿no? Dependiendo también de si estás en déficit energético o no, si entrenas mucha fuerza o no. Y mi consejo es que tengáis alguna de estas proteínas aisladas en casa y que la uséis pues, esos días que consumís menos proteína o que entrenáis especialmente duro. Personalmente tomo un batido de proteína de suero de Paleo Bull, ¿vale? Después de entrenar, con creatina, con kéfir, con extracto de arándano, con canela, le añado también un plátano, frutos rojos congelados.
O a veces añado algo de suero al yogur o para preparar algunas recetas de postres saludables, como sabéis los que estáis dentro del programa Momentum. Y al final, aunque lo llamamos suplemento, el suero es algo natural que se obtiene del proceso de fabricación del queso y que simplemente se deshidrata y se aísla para facilitar su conservación y su consumo. Y nada más por hoy, pero antes de despedirme voy a leer una newsletter reciente sobre la importancia de ser amable y os recuerdo que os podéis apuntar gratis en finesrevolucionario.com/lista y que por ahí os van a llegar también las notas de resumen de los episodios del podcast o que los podéis obtener también directamente en finesrevolucionario.com/notas. Y paso a leer esa newsletter que empieza con esta cita atribuida a Platón. Sé amable, porque cada persona que conoces está librando una dura batalla. Hay una cualidad que la cultura del rendimiento y la competencia ha enterrado bajo capas de agresividad, y es la amabilidad. No hablo de ser complaciente ni de sonreír por educación, hablo de esa mezcla extraña de calidez, consideración y generosidad que hace la vida más ligera para los demás. Y también para uno mismo. Los actos prosociales se asocian con mayor bienestar subjetivo y menor estrés percibido. Incluso pequeñas conductas altruistas parecen activar circuitos de recompensa. Como dicen, cuando uno ayuda, dos se benefician. Amabilidad en el trabajo. En el trabajo, la amabilidad es una ventaja competitiva. Aunque muchos admiran al brillante difícil, la mayoría prefiere trabajar con el que es solo competente, pero amable. Los equipos de alto rendimiento no se sostienen solo sobre talento, sino sobre confianza psicológica. Un gran estudio dentro de Google concluyó que los equipos donde hay seguridad psicológica innovan más y se equivocan menos. Los mejores equipos no eran los de mayor cociente intelectual, sino aquellos donde las personas sabían ser amables sin ser blandas. Un compañero generoso con su tiempo, un jefe que corrige sin humillar, alguien que escucha antes de responder. Esto no aparece en un currículum, pero marca la diferencia. Amabilidad para conseguir pareja. La belleza física y el estatus son los factores que más activan la atracción, pero solo al principio. Más allá del flechazo inicial, los estudios indican que damos más importancia a la inteligencia y a la amabilidad, y evolutivamente tiene sentido. La belleza impresiona y la ambición atrae, pero la bondad sostiene. Todos queremos, en el fondo, estar con alguien que sabemos que nos ayudará, que compartirá. La amabilidad es una señal de cooperación futura y quizás por eso resulta tan magnética. Y lo mejor de todo, ser más amable es fácil. Podemos estudiar para ser más inteligentes, entrenar y comer bien para ser más atractivos, trabajar duro para ser más exitosos, pero ser más amable solo requiere una decisión. Y recuerda que ser amable no implica ser siempre agradable. Se puede ser firme y ser amable, poner límites y ser amable, discrepar y ser amable. Y quizá lo más importante, sé amable contigo mismo, porque quien vive en guerra consigo mismo a menudo acaba peleado con el mundo. La amabilidad hacia otros suele empezar dentro. Y ahora sí me despido, muchas gracias por escuchar y hasta el próximo episodio. Antes de que te vayas, una novedad. Si quieres leer gratis el resumen de este episodio y otros anteriores, puedes ir a finesrevolucionario.com/notas y ahí podrás acceder a ellas de manera inmediata. Muchas gracias.